Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, nuestro podcast internacional con vocación y vuelo eventual sobre temas nacionales, haciendo claridad que nuestras opiniones, las que vierte Paz Zárate y la que vierto yo, Carlos Zárate, no necesariamente representan la línea editorial de Canal 13 y sí nos representan en cualquier caso a nosotros mismos. Doña Paz, ¿cómo le va? ¿Cómo estás tú, Carlos? Aquí con un poquito de frío. Fría la mañana, ¿no? Sí. Para nuestros amigos que nos escuchan y nos ven fuera de Chile, es invierno por estos lados. Y como nunca antes, el invierno ha ido mostrando esa cara que en película se ve muy linda, pero que en realidad se ve muy siniestra. Aquella cara del frío. Y el invierno seco. Y el invierno seco. Hablando de sequía, que es el primer tema que vamos a tratar hoy, esta semana presenté muy preocupado la situación que está viviendo Montevideo, la capital de Uruguay, donde quedaba agua para beber para una semana o 2 semanas, donde 2 de los principales embalses, uno está agotado y el otro tiene 1.7% de su capacidad. Yo le pido que haga un ejercicio de imaginación. Sobre 100, apenas menos del 2% de agua quedaba, lo que motivó que el presidente Lacalle ofreciera un programa de ayuda en términos de agua, de distribución de agua, etc. Pero lo que nos hace reflexionar, Paz, para ir en primer término contigo en este podcast, sobre qué es lo que vamos a hacer para evitar todo esto. Paz. Sí, mira, Carlos, a mí, investigando un poquito acerca de cómo se puede explicar que en un país que todos admiramos, por ser un país muy bien manejado, por ser un país además con una gran tradición de modernidad desde siempre, ¿cómo se puede explicar haber llegado a esta situación tan límite? Porque de hecho, como tú bien destacaste, esto está en Montevideo y no en el resto del país. Me lo acaba de comentar Rafa Cavada, que me acabo de cruzar con él. Medio en sorna, medio en chiste, porque Cavada tiene eso, me dice, eso es de los de Montevideo. Y yo utilizando la misma sorna le digo, bueno, la mitad de Uruguay vive ahí. Y claro, ¿sabes qué? En noviembre pasado hubo una previsión para el sector agrícola, de manera que efectivamente la gente que vive en el campo tiene agua. Pero en Montevideo no. Y de hecho, hace 2 meses que el agua de Montevideo está salada. Bueno, técnicamente eso es agua no potable, pero todavía bebible o bebestible. Entonces, ya el agua, en este momento que queda un poquitito, porque está mezclado con agua, con agua salada, ya no es susceptible de ser bebida por los niños, las embarazadas, las personas con alta presión sanguínea, y así algunas otras personas que son particularmente vulnerables al alto nivel de sodio. Y pronto obviamente nadie podrá tomar agua del grifo y que no haya algo que en Chile tenemos, que son plantas desalinizadoras. Y entonces Lacalle, el presidente, dice, bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto que se inició en nuestro gobierno, pero eso toma 2 años. Y ahora la solución es simplemente que llueva. Y han llegado al punto que el arzobispo de Uruguay hace públicas rogativas para pedir que llueva. A mí me llama mucho la atención porque se trata de un país que es atractivo para la inversión extranjera, que no se hayan tomado medidas con suficiente anticipación. Me recuerda un poquito la situación de Bolivia hace pocos años, que desapareció un lago completo, y ellos tienen pocos lagos y los valoran mucho. Pero entre Bolivia y Uruguay hay una gran diferencia. Así que me llama la atención de que no se hayan podido tomar medidas antes y, de hecho, la opinión pública uruguaya le atribuye responsabilidad al gobierno de Tabaré Vázquez. A ver, yo quiero... es que a mí estas cosas, cuando yo le empiezo a meter que si lo hizo este y lo hizo el otro, me desvían el foco de la atención. Y el foco de la atención para mí es ¿por qué no se hizo? Y a mí siempre me ha gustado, ya que mencionaste nuestro país, tomar lecciones de lo que pasa para que no me pase a mí. Yo tengo la sensación de que el tema de Uruguay pasó por un tema de inversión, pasó por un tema de momento político, y como siempre pasa, el afectado no fue ni el que invierte ni el político, el afectado fue al que le toca vivir ahí. Ahora, yo me plantearía lo siguiente: el agua y su manejo
puede ocasionar la Tercera Guerra Mundial. Eso no es una mentira, por más que en Ucrania, que lo vamos a ver un poco más adelante, se agarran todos los días. Pero la posesión del agua, la posesión del recurso hídrico, puede levantar o acabar con un país. Y ahí me voy a salir un poquito de Uruguay. Fíjate que en Indonesia sus riberas han retrocedido un porcentaje tan importante que están pensando que varias partes de Indonesia van a desaparecer bajo el agua. La pregunta es, ¿por qué, sabiendo que desalinizar agua es caro, la inversión no se hizo a tiempo? Porque no tiene ni una gracia que el resto de Uruguay tenga agua en suficiencia y la capital no la tenga. Y entonces te habla de dos cosas. Primero, alguien no quiso invertir. O segundo, a alguien no se le ocurrió, porque probablemente haya pasado, hacer un programa de inversión que sugería hacer represas o embalses que mantengan agua y la utilicen. Otra cosa, me decía Cavada, que lo utilicé de fuente, me decía, mire, el otro problema que tiene Uruguay es que no tiene cordillera y por lo tanto los procesos de lluvia son procesos muy parecidos a los que pasan en Asia. A veces llueve muchísimo y a veces no llueve. Sí, mira, en la lectura que hice respecto a este tema me encontré también con que en el mismo reporte sobre, creo que era Bloomberg, acerca del sector del agro en Uruguay, no han habido inversiones en lo que es un riego tecnificado, un riego por goteo. Entonces, y de hecho las inversiones tampoco se han hecho como se deberían hacer, porque cada vez que hubo una emergencia, llovió. Entonces los proyectos se posponían y se posponían y se posponían. Por supuesto está el factor pandemia también, pero yo creo que no hay suficientes justificaciones de lo que se puede leer, de cómo el país llega a una situación límite, porque como tú bien dices, largamente la mayor parte de la población vive en Montevideo y va a sufrir esta escasez, al punto que el gobierno está entregando agua gratuitamente, pero solo a 1/3 de la población de Montevideo. Los otros 2/3 tienen que pagar por agua embotellada, que en este momento cuesta 3 veces su valor normal. Yo vuelvo, insisto, aquí siempre uno tiene la tendencia, en cualquier caso, incluyo Chile, de responsabilizar a los de arriba, a los de abajo, a los de más allá y a los de más acá de por qué no se hizo. El problema de fondo es por qué no se hizo. Después hablamos del resto, después empezamos a colocar las responsabilidades que corresponda. Ahora, para ir redondeando el tema de Uruguay, yo creo que tenemos, y esto lo hablo puntualmente para nuestro país, tenemos que empezar a aprender a planificar y a planificar en serio. No estoy hablando de planificar para 3 y 4 años, estoy hablando de planificar para 10, 20 o 30 años. Fíjate tú que cuando uno hace lecturas de estos de los embalses y tal, descubre que una de las grandes fortalezas que tienen los gringos son sus embalses, sus represas. Nosotros aquí tenemos represa y nos funciona, pero si no llueve no funciona nada. Y contra eso no hay mucho que hacer. Vamos a ver cómo le sale a los uruguayos esto, porque para nadie tiene que ser cómodo ir a comprar el agua y para alguien tiene que ser un muy buen negocio. Y que haya gente hoy abriendo el grifo para tomar agua salada es algo, yo creo que es realmente dramático, y sobre todo porque, como tú bien dices, es uno de los desastres que acompaña la emergencia climática. Uno es la escasez de agua a este nivel, y otro es, como dices tú, que haya territorio que desaparezca bajo el mar. Y países que van a desaparecer. Por supuesto, y ahí aprovecho de agregar una nota. Esta semana hay el foro de las Islas del Pacífico, está tratando de empujar una iniciativa para decir, si nosotros en 100 años no vamos a existir, varios países no van a existir, ¿qué va a ser de nuestra nacionalidad, de nuestra población, si no vamos a tener un territorio? Tendremos que fundirnos con otros, se acabará todo lo que significa nuestra cultura, nuestra identidad. Exacto. Nuestra existencia, para ser más exacto. Exacto. Y siendo eso el caso particularmente dramático de países que están a muy poca altura del nivel del mar, o las islas, también tenemos que pensar en que nosotros somos un país de 4.000 kilómetros de costa. Y que estamos al lado de la Antártida, y que nuestro nivel del mar también subirá. ¿Y qué se está haciendo a ese nivel, que es un punto distinto de la escasez hídrica, para proteger a los habitantes que viven en la costa? Así que muchas preguntas y mucha preocupación y solidaridad, por supuesto, por nuestros amigos uruguayos. Bien, vamos a dejar este vuelo, y este avión nos lleva
hablar un poquito de la guerra en Ucrania, pero es que ya a mí el tema de la guerra me pasa que te empieza a insensibilizar porque siempre más o menos, yo voy a colocar dos nombres en la mesa y doña Paz me contesta, esto es como las cartas. El señor Prigozhin está en San Petersburgo, lo dijo Lukashenko esta mañana. Habrá que ver en qué plan está en San Petersburgo, no creo que en plan de turista, por cierto. Y fue bombardeada el Lviv, que es el punto más cercano a la frontera con Polonia que tiene Ucrania, por donde salió la primera ola de refugiados, un bombardeo contra un blanco civil, otra vez más, con 4 fallecidos. Los dos temas, Paz. Sí, a ver, yo, en primer lugar, cuando el señor Lukashenko, que es el último dictador de Europa, presidente, entre comillas, de Bielorrusia, dice que Prigozhin no está en Bielorrusia, sino que está en las calles de San Petersburgo, e incluso dice, podría haber ido a Moscú esta mañana. Imagínate lo que significa decir eso. También hay que tomarlo con beneficio de inventario porque uno no sabe si Lukashenko está diciendo la verdad o no. Si estuviera diciendo la verdad, uno tiene que preguntar, además dijo que las fuerzas de Wagner están todas en su lugar de combate, que ninguna se movió a Bielorrusia. Se desmovilizó. Claro, como se esperaba. Entonces, ¿qué es lo que uno puede concluir de eso? Que la mediación, entre comillas, de Bielorrusia, que concluía con el exilio del líder del grupo Wagner en Bielorrusia, es un tongo, o fue un tongo, porque no rindió ningún resultado verificable. Y el señor Lukashenko no tiene ningún control acerca de la persona que se supone que él tenía que hacerse cargo. Dale. Si es eso, entonces Lukashenko es el tonguero, es el que armó el tongo. O es un actor más de un tongo armado más arriba, porque Lukashenko es un vasallo de Putin. Entonces, todo esto es muy extraño. Y al mismo tiempo, Carlos, no sé si esto es realmente de hace poquito en la mañana, hay reportes que dicen que la casa de Lukashenko en San Petersburgo habría sido allanada. Sí, lo vi. Claro, y que encontraron fotos de él muy graciosas, vestido con distintos disfraces. Entonces, la verdad es que yo creo que hoy nadie sabe a ciencia cierta dónde está el líder del grupo Wagner y en qué está. Y eso yo creo que nos retrotrae al hecho de que existe tal nivel de maquinaria de propaganda que las noticias sobre Rusia son totalmente inverificables y dignas de ser dudadas. Y por otra parte, lo que sí es cierto es que ha habido un ataque, como tú bien mencionaste, no en el este de Ucrania, que está 17% del país que está controlado por fuerzas rusas, sino que en el otro extremo, al lado de Polonia y de la Unión Europea, golpeando objetivos civiles tan vulnerables como son un orfanato y 2 universidades. Entonces, da la impresión de que la forma que tiene Vladimir Putin de mostrar su liderazgo reforzado es no, sobre la base de bombardeos, pero un bombardeo que es también una muestra de poder ante la Unión Europea. Así es como lo interpreto yo, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que eso se va a desarrollar y le vamos a dar tiempo para que se desarrolle. Yo quiero seguir en Europa. Yo tengo vocación europeísta en muchas cosas. ¿Por qué no ocupamos los próximos minutos en hablar un poquito de Francia? Pero yo quiero salirme de la lógica que he imperado toda esta semana de qué destruyeron y cómo lo destruyeron, etcétera, porque yo creo que el caso de Francia merece otro tipo de análisis, que tienes que ser buscar el origen de y buscar el remedio de. Entonces yo quiero proponer, para entender el origen de, un mal endémico de todos los estados modernos con respecto a sus estratos que no tienen o poder adquisitivo o poder económico. Nanterre no es exactamente París, está al lado de París, es la periferia de París. Tiene los servicios que uno podría esperar, sí, de calidad, no sé qué tanto. Y en la muerte del adolescente se conjugaron muchas cosas, entre otras la inconformidad de la gente con el Estado y sus políticas, pero sobre todo algo que irritó muchísimo a Macron, que fue la denuncia de Naciones Unidas con respecto al tema del racismo policial. Eso está suficientemente explicado para mí. Yo creo que cuando uno niega algo y lo niega de manera tan vehemente es porque hay algo.
y pues yo no soy tonto, tengo cierto número de años, 6 décadas, un tercio, que me permiten decir que desde que yo tengo uso de la memoria, la policía francesa no es exactamente muy grata con los migrantes, ni siquiera con los extranjeros. Pero voy a dejar eso ahí encapsulado, simplemente para darle paso a lo siguiente. ¿Cómo soluciono esto? Mi solución con esto es ir y sacar a la policía a la calle y declararlo guerra, como pidió un sector que recaudó $1 millón para defender o en beneficio del policía que asesinó al adolescente. La madre alcanzó un tercio de esa cifra. O soy capaz de articular una conversación social que me permita de alguna forma tratar de avisorar un cambio. Entonces, para cerrar mi argumento y darte paso a ti, la violencia francesa uno no la puede interpretar desde los daños, porque eso es muy fácil y muy simple. Si yo digo quemaron 214 autos, detuvieron a, no sé, 7.000 personas, hay 1.000, eso es una cifra, pero eso no va al fondo del problema. A ver, y yo estoy de acuerdo contigo que uno no se puede quedar en los daños a la infraestructura, que son muy notables, es cierto, pero las rebeliones de la banlieue, que es esta periferia que tú bien mencionas, que comenzó en Nanterre, pero se extendió a Saint-Denis y luego a la periferia de muchas otras ciudades. Y no solo de Francia, porque también hubo ataques similares en la Suiza francesa y en Bélgica. Y en Bélgica. Que también tiene influencia francesa. Por supuesto, y también hay migración allí. Entonces, por supuesto, es más, y yo personalmente también, igual que tú, veo que hay algo más que el tema del racismo. Y yo creo que sería injusto decir que Francia no ha tenido políticas sociales para abordar esto. De hecho, las estadísticas muestran de que las personas que viven en estos suburbios viven allí, la mayoría, no más que un periodo de 10 años y luego se mudan a otros barrios mejores. Es decir, hay movilidad dentro de esta periferia. Lo que pasa es que hay nuevos pobres. Entonces, esos barrios y esos lugares de vivienda social se siguen llenando con gente que es la más desposeída del sistema. Y que cada cierto tiempo, sobre todo desde 2005 en adelante, hace estas protestas que salen de la periferia y van al corazón de la ciudad, porque los ataques que vimos fueron en los lugares donde compran los turistas, en el centro de París. No se limitaron a quemas o incendios de infraestructura afuera, sino que lo llevaron al centro. Incluida la casa de un alcalde. La casa de un alcalde, sí, efectivamente. Y el pobre explicó que le habían intentado asesinarlo. A mí me llama la atención, yo también creo, como tú mencionas, que se necesita una conversación nacional acerca de la inclusión, que esto va más allá del racismo que se acusa en la policía, porque de hecho, solo el año pasado hubo 13 personas que murieron en circunstancias similares a la de este adolescente. Entonces, el tema del racismo en la policía francesa creo que está más o menos, hay bastante evidencia al respecto. Pero la masividad de la protesta habla que se trata de un poquito más que eso. Yo quiero hacer un punto con lo siguiente, y no es que esté en contra tuya. A mí las políticas me encantan. Me encantan los documentos que dicen, mire, en Jauja, no, Jauja existe en Argentina, en Plutónico va a haber un barrio que tenga esto y aquello, y el papel suena muy lindo. La realidad es otra. Que la gente se vaya o no 10 años después es parte del asunto. El problema es el aquí y el ahora. Y es donde yo creo que Francia está entrampada ya hace un buen rato, porque reducir esto, y ojo, yo no defiendo la violencia y la condeno en todas sus formas. No se pueden conseguir cosas quemando bibliotecas y alcaldías. Eso que quede claro, para que después nadie me vaya a rematar por lo que estoy diciendo. Pero lo que para mí es claro, y en todas las protestas y en todas partes del mundo, y hace rato que venimos una ola de protestas en todo el mundo, la primera causa tiene que ver con algo que enciende la chispa, y la causa de fondo son muchas más causas. Ahora,
Cuando hablamos de diálogo social, y yo ahí quiero mostrar un respeto que le tengo enorme a Macron, porque creo que hay pocos líderes en el mundo que son capaces de decir, usted tiene un problema conmigo, venga, conversemos. Lo hizo con los chalecos amarillos, lo hizo con las pensiones y lo acaba de hacer con este problema. El tema de fondo acá es que eso no permea, no llega a la persona que tiene la dificultad, no tengo la pronunciación francesa tuya, en Nanterre, o no llega a la persona que tiene el problema en Saint-Denis, no llega a la persona que tiene el problema en Marsella. Entonces, hay un minuto de la vida en que los gobiernos tienen que empezar a mostrar hechos, y esos hechos por ahora no llegan. Ese es un punto. Y el segundo punto es que esto motivó una polarización y una tensión social francesa muy grande que pasó colada entre los medios porque estamos preocupados de que se había incendiado. Aquí, cuando hay un extremo que trata de decir estamos en una guerra y los vamos a sacar de acá, yo tuve la valentía de decir en Tele 13 tarde un día que había franceses que decían que lo estaban sacando de Francia. Y en todo el mundo el problema de los migrantes para cierto sector político es echarles la culpa o de la delincuencia o de los cambios o de la sustitución. Y eso tiene que ser abordado por los partidos en un acuerdo macro. Eso no se aborda con un columnista como quien habla o como comentarista más que columnista, que dice una cantidad de palabras bonitas, pero que al final lo que yo sí entiendo es que si ese diálogo no existe, no hay posibilidad de evitar el conflicto que venga, que seguramente va a venir y por otra cosa. Sí. Bueno, los chalecos amarillos no eran una protesta acerca del alza del precio del combustible, era sobre la desigualdad. El tema del alza de la pensión, también yo creo que debajo de eso había un tema de desigualdad, de lo que las clases más desposeídas consideraban que era su derecho, que era poder pasar a retiro en cierto momento y que ese retiro se postergue. Y me parece que detrás de esto también está la desigualdad. Ahora, de los estudios de desigualdad, hay que recordar que el líder de los estudios de desigualdad a nivel mundial, uno de los líderes, es el profesor Piketty de la Escuela de Economía de París. Entonces, hay un tema, y por eso te decía, hay movilidad social en la periferia, pero esa movilidad social no va a la par con lo que está sucediendo, que es aquellos que no se benefician del sistema. Y además está el hecho de la cultura de inclusión que quizá todavía podría desarrollar, que debería desarrollarse más. Tampoco quiero mezclar aquí mi propia experiencia de migrante en Francia. Mézclala. No quiero mezclar mi propia... No, pero a ver, si estuviste en Francia y hay algo que tú puedas aportar en primera persona de lo que te tocó, es súper valioso. Sí, y pero no, ojo, no constituye juicio para liberarte de aquello. Yo creo que hay un tema, que efectivamente hay un tema racial, que por lo tanto el hecho de tener un cierto color de piel hace una diferencia en cuál es la experiencia de migrante que uno pueda tener, tanto en Francia como en Bélgica o en Suiza. Entonces, voy a volver con Macron. Cuando fue en su primera presidencia el tema de los chalecos amarillos, ¿te acuerdas, Carlos, que él hizo una especie como de gira? Exacto. De tour. Exacto. Para hablar en francés. Exacto. Y que iba por las ciudades, se reunía como en las municipalidades y hacía una conversación directa entre él y la gente que iba y le decía eso, que usted me puede decir lo que usted quiere y conversemos. Y ahora la forma en que ha podido calmar la protesta es que se reunió con los 220 alcaldes de las ciudades más afectadas y tuvo una conversación. Creo que a partir de eso organizará otra gira. Y bueno, es un tipo inteligente. El desafío de conseguir una mayor inclusión social y esta conversación de nuevo con mejores bases es un desafío difícil y ojalá lo logre. Ojalá lo logre por la integración del país, que obviamente hay muchas cosas de Francia que sí son admirables. No, yo quiero cerrar el tema Francia con lo siguiente. Si puede ser que Macron no sea un genio, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Pero ojo, Macron, una lección que sí le saco a Macron, como se la saco a Trudeau, como se la saco a Barack Obama, es que son mandatarios que jamás se atrincheraron en su oficina a esperar que la cosa se resolviera mediante intervención divina. Eso se lo abono. Ahora, si los franceses van a entender lo que Macron quiere, porque van a entrar en época electoral pronto, si los partidos no se hacen cargo de lo que está pasando, les va a pasar lo mismo que pasa en muchos países.
cálmese hasta que venga el próximo levantamiento. Vamos teniendo temas. Hoy ha sido un día de temas entretenidos y rápidos. Súper interesante. Frenzy es una palabra gringa o en inglés que significa locura. Y entonces hay frenzy shopping, cuando la gente se vuelve loca para ir a comprar. Hay frenzy fan, el que es fanático de algo y se vuelve loco. Y hoy estamos todos frenzy threads. Porque resulta que el señor Zuckerberg lanzó por primera vez una competencia directa contra Twitter, que es como el mastodonte no, porque hay una que se llama Mastodon, es como el Tyrannosaurus Rex de las redes sociales. Más que detenerme en si vale o no vale la pena, eso ya es cosa de cada uno. Lo que a mí me llama la atención es cómo las redes sociales, y va a cruzar transversalmente todo lo que hemos hablado esta conversación, este final de conversación, se van convirtiendo en un bien de supermercado y de consumo. Y lo que se instauró como una ágora, como una plaza donde todos discutíamos libremente, por un lado se convirtió en servicios cloacales, yo no tengo ni un problema en decirlo. Por otro lado se convirtió en servicios iluminados y ahora se agrega esta nueva plataforma que uno podría decir puede ser que aproveche la crisis de Twitter. Yo creo que hay una cosa de fondo acá y es que la gente busca dónde ser escuchada, dónde poder atacar anónimamente y dónde creer que está influyendo sin que ninguna de las tres cosas se dé puntualmente. Y Threads se une a aquello. Por si acaso, yo soy el ciudadano 1.591.113 o 117 que bajó la plataforma ayer en el mundo. En este minuto, casi 11 millones de personas ya tienen Threads y tengo como ciento y tantos mensajes que no he podido leer porque en el descubrimiento todo el mundo comenzó a escribir. Tú siempre la última, Carlos. Yo no la he bajado. No sé si la bajaré. Creo que también, bueno, hay tantas formas de mirar a las redes sociales. Como una simple usuaria, efectivamente creo que la experiencia de Twitter se ha deteriorado, lo cual hace mucho más difícil el diálogo, mucho más difícil. Y es una lástima, porque obviamente como toda herramienta también tiene su lado positivo. Y no sé creo que es un poco pronto para saber si Threads será la alternativa, sí, porque lo que Twitter necesitaría sería, como lo han dicho muchos gobiernos que se han enfrentado, digamos, al tema de la violencia en redes. Lo que Twitter necesitaría sería un ejército de empleados que hagan moderación. Lo que hacía Jack Dorsey en algún minuto. Claro, y como ese ejército de moderadores ya no existe porque se han despedido tantos empleados, lo último que leí es que Twitter, a raíz de los cambios introducidos por el señor Elon Musk, ha perdido 2/3 de su valor. O sea, el mercado dice que... El mercado es cruel, ¿no? El mercado es cruel y el mercado dice que Twitter vale muchísimo menos. Entonces la oportunidad para Zuckerberg existe. Ahora, Zuckerberg no ha levantado cabeza desde que se demostró... El Cambridge Analytica. Que no hay cuidado, pero es más que eso, que no hay cuidado por los contenidos y que estas plataformas se prestan fácilmente para la difusión de mensajes falsos. Entonces, si Zuckerberg quiere ser una opción real, para mi gusto, como simple usuaria, tendría que empezar a manifestar en sus productos ya existentes, por ejemplo Facebook, donde la mitad de la población mundial tiene una cuenta, mostrar un tipo de manejo mucho más responsable. Tengo una mala noticia. Se acabó el tiempo. No. Con Jorge en la parte audio, con nuestro nuevo compañero y amigui, don Matías Holguín, que se encarga de la parte visual. Ella es Paz, yo soy Carlos. Este fue el No Somos Nada de esta semana. Hasta la próxima.